Cada noche, después de que el sol se escondía detrás de las montañas y las sombras se alargaban en las calles, yo tomaba mi linterna y mi radio y me dirigía a mi lugar de trabajo, una enorme fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Era mi trabajo como vigilante nocturno asegurarme de que nadie entrara al edificio. La fábrica había sido cerrada hacía años debido a una serie de accidentes inexplicables. Muchos decían que el lugar estaba maldito, pero yo no creía en esas cosas. Al menos, no al principio. Mi primera noche transcurrió sin incidentes. Caminé por los pasillos oscuros, el eco de mis pasos resonando en las paredes vacías. La fábrica estaba llena de maquinaria vieja y oxidada, y la mayoría de las habitaciones estaban cubiertas de polvo y telarañas. Pero había algo en el aire, una sensación de ser observado, que no podía sacudirme. La segunda noche, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Mientras hacía mi ronda habitual, escuché un ruido proveniente del piso superior. Parecía un susurro, pero era demasiado tenue para entenderlo. Subí las escaleras, mi linterna iluminando el camino, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, no pude evitar sentir que algo estaba mal. La tercera noche fue cuando todo cambió. Estaba revisando una de las salas de máquinas cuando escuché un ruido fuerte detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Entonces, la puerta de la sala se cerró de golpe, dejándome atrapado. Intenté abrirla, pero estaba atascada. Fue entonces cuando escuché el susurro otra vez, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me giré con la linterna, pero nuevamente no había nadie. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la calma. Finalmente, logré abrir la puerta y salí corriendo de la sala. Decidí terminar mi ronda rápidamente y dirigirme a la oficina de seguridad para tomar un descanso. Mientras caminaba por los pasillos, escuché pasos detrás de mí. Aceleré el paso, pero los pasos también lo hicieron. Finalmente, llegué a la oficina y cerré la puerta tras de mí, respirando con dificultad. Me senté en la silla y traté de tranquilizarme. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si podía encontrar alguna explicación para los ruidos y las puertas que se cerraban solas. Lo que vi en las pantallas me dejó sin aliento. En una de las cámaras, vi una figura oscura moviéndose por los pasillos. No tenía rostro, solo una sombra. Y lo peor de todo, parecía dirigirse hacia la oficina donde yo estaba. El miedo se apoderó de mí. Apagué las luces y me escondí debajo del escritorio, esperando que la figura pasara de largo. Podía escuchar los pasos acercándose cada vez más. El susurro llenó la habitación, pero no entendía lo que decía. Cerré los ojos, rezando para que todo esto fuera solo un mal sueño. Después de lo que parecieron horas, los pasos finalmente se alejaron y el susurro cesó. Me atreví a salir de mi escondite y encendí las luces. La oficina estaba vacía. Miré las cámaras nuevamente, pero la figura había desaparecido. Terminé mi turno lo más rápido que pude y me fui a casa, decidido a no volver. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo como vigilante nocturno. Nunca supe qué era lo que había en esa fábrica, pero una cosa estaba clara, no estaba solo en esas noches oscuras y solitarias. Trabajar como enfermera en el turno nocturno de un hospital siempre había sido un desafío, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de vivir. El hospital era antiguo, construido hace más de 100 años, y muchas de las enfermeras más veteranas hablaban de apariciones y sucesos inexplicables, pero yo nunca les había prestado mucha atención. Hasta esa noche. Era una noche tranquila, o al menos eso pensé al principio. Los pacientes dormían, y el único sonido era el suave pitido de las máquinas monitoreando sus signos vitales. Me encontraba en el ala más antigua del hospital, revisando los expedientes médicos cuando escuché un susurro. Al principio, pensé que era el viento, pero el sonido era claro y parecía venir del final del pasillo. Decidí investigar. Caminé lentamente, la luz parpadeante del pasillo creando sombras inquietantes. Llegué a la última habitación, una sala de almacenamiento que rara vez se usaba. Abrí la puerta y, para mi sorpresa, estaba vacía. Sin embargo, el susurro persistía, ahora más claro,
como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Retrocedí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Fue entonces cuando vi una sombra moverse por el rabillo del ojo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí que era mejor regresar a la estación de enfermería y continuar con mi trabajo. Pero el susurro no me dejaba en paz. La noche continuó de manera extraña. Las luces comenzaron a parpadear con más frecuencia y el aire se volvía cada vez más frío. Intenté mantenerme ocupada, pero la sensación de ser observada era abrumadora. Cada vez que pasaba por el pasillo, tenía la sensación de que alguien me seguía, aunque nunca podía ver a nadie. Cerca de las 3 de la madrugada, decidí tomar un descanso en la sala de descanso del personal. Me senté con una taza de café caliente, tratando de calmar mis nervios. Fue entonces cuando vi a una mujer vestida con un antiguo uniforme de enfermera parada en la puerta. Su rostro era pálido y sus ojos vacíos. Quise gritar, pero mi voz no salió. La mujer simplemente me miró, y luego desapareció en el aire. Salí corriendo de la sala, mi corazón latiendo con fuerza. Traté de encontrar a alguien, pero parecía que todo el mundo estaba ocupado. Me dirigí a la oficina del supervisor y le conté lo que había visto. Él me miró con preocupación y me dijo que muchas enfermeras habían reportado experiencias similares en esa ala del hospital. Según la historia, una enfermera había muerto trágicamente en ese hospital hacía muchos años, y su espíritu nunca había encontrado descanso. Se decía que vagaba por los pasillos, buscando ayuda, pero nadie sabía cómo liberarla. Decidí terminar mi turno lo más rápido posible y me fui a casa. No podía sacarme la imagen de la enfermera fantasma de la cabeza. Al día siguiente, pedí ser transferida a otro turno, lejos del turno nocturno. Nunca volví a trabajar de noche en ese hospital. Las historias continuaron y muchas otras enfermeras reportaron encuentros similares. Pero yo había aprendido mi lección. A veces, los fantasmas del pasado no encuentran descanso y es mejor no buscarlos. Trabajar como guardián nocturno en un cementerio no era exactamente mi idea de un trabajo ideal, pero pagaba las facturas. Mi tarea principal era asegurarme de que nadie entrara al cementerio después del anochecer. La mayoría de las noches eran tranquilas, pero siempre había una sensación extraña en el aire, como si los muertos estuvieran observando. Una noche particularmente fría y oscura, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un ruido proveniente de una de las tumbas más antiguas. Parecía un murmullo, suave y apenas audible. Me acerqué con cautela, mi linterna temblando en mi mano. La tumba en cuestión pertenecía a un hombre llamado Samuel, quien había muerto hacía más de 100 años. La lápida estaba cubierta de musgo y apenas se podía leer el nombre. El murmullo se intensificó, y me di cuenta de que provenía del suelo, como si alguien estuviera hablando desde dentro de la tumba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. Decidí revisar el área alrededor de la tumba para asegurarme de que no hubiera intrusos. Mientras caminaba alrededor de la tumba, mi linterna iluminó algo extraño, una figura oscura parada a unos metros de distancia, observándome. No podía distinguir su rostro, pero sus ojos brillaban con una luz fría. Intenté hablar, preguntarle qué hacía allí, pero la figura no respondió. En su lugar, comenzó a moverse hacia mí. Retrocedí, sintiendo el pánico apoderarse de mí. La figura se detuvo justo delante de la tumba de Samuel y desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El murmullo cesó de inmediato, dejando solo el silencio inquietante de la noche. Regresé a la caseta de seguridad y me senté, tratando de calmar mis nervios. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si había captado algo extraño. Lo que vi en las pantallas me dejó sin aliento. En el monitor, la figura oscura se movía entre las tumbas, acercándose a la caseta de seguridad. Salí corriendo de la caseta, decidido a dejar el cementerio lo más rápido posible. Mientras me alejaba, escuché el murmullo nuevamente, esta vez más fuerte y claro. Parecía que me llamaba por mi nombre, pero no me detuve. Corrí hasta llegar a mi coche y conduje sin mirar atrás. A la mañana siguiente, le conté a mi jefe lo que había sucedido y le dije que no podía seguir trabajando allí. Me entendió y no puso objeciones.
Nunca supe quién o qué era la figura oscura, pero una cosa era segura: algo inquietante acechaba en ese cementerio por las noches. Mi trabajo en el turno nocturno de un viejo almacén en el puerto era, en su mayoría, rutinario. Mi tarea era vigilar la mercancía y asegurarme de que nadie entrara sin autorización. El almacén tenía una reputación de estar embrujado, pero yo nunca creí en esas cosas. Eso cambió una noche que nunca olvidaré. El almacén era enorme, con pasillos oscuros y cajas apiladas hasta el techo. La única luz provenía de mi linterna y de unas pocas bombillas parpadeantes. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché un sonido extraño, como un susurro que venía del fondo del almacén. Decidí investigar, pensando que tal vez era solo el viento. Mientras avanzaba por los pasillos, el susurro se hacía más fuerte y claro. Llegué a una sección del almacén que rara vez se usaba, llena de cajas viejas y olvidadas. El susurro se detuvo de repente, y el silencio fue abrumador. De repente, una de las cajas cayó al suelo con un estruendo, haciendo que saltara del susto. Me acerqué a la caja caída y la levanté. No había nada inusual en ella, solo polvo y telarañas. Pero algo no se sentía bien. Decidí regresar a la oficina de seguridad para revisar las cámaras y asegurarme de que todo estuviera en orden. Mientras caminaba de regreso, escuché pasos detrás de mí. Me detuve y me giré, pero no vi a nadie. Los pasos continuaron, ahora más cerca. Empecé a caminar más rápido, pero los pasos también aceleraron. Finalmente, llegué a la oficina y cerré la puerta tras de mí. Revisé las cámaras de seguridad y vi algo que me heló la sangre. En uno de los monitores, una figura oscura se movía entre las cajas, acercándose lentamente a la oficina. No podía ver su rostro, pero su presencia era inquietante. Decidí llamar a mi jefe y contarle lo que estaba sucediendo. Mi jefe llegó unos minutos después y juntos revisamos las cámaras. La figura ya no estaba allí, pero ambos sabíamos que algo extraño estaba sucediendo. Decidimos hacer una ronda juntos para asegurarnos de que el almacén estaba vacío. Mientras caminábamos por los pasillos, la figura apareció nuevamente, esta vez más cerca. Mi jefe intentó hablarle, pero no obtuvo respuesta. La figura se desvaneció en el aire, dejándonos en la oscuridad. Decidimos terminar la ronda rápidamente y regresar a la oficina. A la mañana siguiente, le pedí a mi jefe que me trasladara a otro turno. No quería pasar otra noche en ese almacén embrujado. Afortunadamente, accedió y me trasladaron al turno diurno. Nunca supe quién o qué era la figura oscura, pero una cosa estaba clara: el almacén albergaba secretos oscuros que prefería no descubrir. Desde entonces, cada vez que paso por el puerto, no puedo evitar sentir un escalofrío al recordar esa noche aterradora. Trabajar como conserje nocturno en un edificio de oficinas del centro de la ciudad tenía sus ventajas. El edificio estaba vacío y en silencio, lo que me permitía hacer mi trabajo sin interrupciones. Sin embargo, había algo inquietante en esos pasillos oscuros y vacíos, una sensación de soledad que no podía ignorar. Una noche, mientras limpiaba el vestíbulo del edificio, escuché un sonido que provenía del piso superior. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Decidí investigar, pensando que tal vez algún empleado se había quedado trabajando hasta tarde. Subí las escaleras, mi linterna iluminando el camino. El sonido se hizo más fuerte a medida que me acercaba al tercer piso. Al llegar, me encontré con una puerta entreabierta que conducía a una oficina que debería estar cerrada. Empujé la puerta y entré, esperando encontrar a alguien. La oficina estaba vacía, pero los papeles estaban esparcidos por el suelo, como si alguien los hubiera arrojado con fuerza. Mientras recogía los papeles, escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El susurro continuó, ahora acompañado de un suave sonido de pasos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y decidí que era mejor salir de esa oficina. Cerré la puerta tras de mí y me dirigí de regreso al vestíbulo. La noche continuó de manera extraña.
Las luces comenzaron a parpadear y los sonidos de pasos y susurros se hicieron más frecuentes. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si podía encontrar alguna explicación. Lo que vi en las pantallas me dejó sin aliento. En una de las cámaras, una figura oscura se movía por los pasillos, entrando y saliendo de las oficinas. Intenté seguir la figura a través de las cámaras, pero siempre desaparecía antes de que pudiera llegar a donde estaba. Finalmente, decidí enfrentar mi miedo y buscar a la figura directamente. Armado con mi linterna y una sensación creciente de inquietud, subí al piso donde había visto a la figura por última vez. Llegué al pasillo y vi una sombra moverse al final. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. La figura se giró y, por un momento, pude ver su rostro, pálido, con ojos vacíos y una expresión de tristeza profunda. Luego desapareció en el aire, dejándome en la oscuridad. Regresé al vestíbulo, temblando de miedo. Decidí terminar mi turno lo más rápido posible y me fui a casa, decidido a no regresar al edificio. Al día siguiente, le conté a mi supervisor lo que había sucedido. Él me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, y me dijo que otros conserjes habían reportado experiencias similares en el pasado. Según la leyenda, el edificio había sido el sitio de un trágico accidente hacía muchos años. Un trabajador había muerto en uno de los pisos superiores, y su espíritu nunca había encontrado descanso. Desde entonces, su presencia se manifestaba en los pasillos oscuros y vacíos del edificio. Renuncié a mi trabajo esa misma semana. No podía soportar la idea de pasar otra noche en ese lugar embrujado. Cada vez que paso por el edificio, no puedo evitar mirar hacia las ventanas oscuras y recordar la figura que vi esa noche, sabiendo que su espíritu aún vaga por esos pasillos, buscando algo que nunca podrá encontrar.